Bien, entonces vamos a continuar con la explicación de los contenidos de los triángulos y la parte miológica del cuello. En esta vista lateral entonces vemos nuevamente el músculo esternocleidomastoideo, que lo estoy delimitando, y vemos el músculo omoideo, su vientre superior y su vientre inferior, delimitando nuevamente los triángulos, y aquí por detrás al músculo trapecio. Vamos entonces a entrar un poquito en detalle. Vemos acá entonces cómo una vez hemos retirado el esternocleidomastoideo aparecen los músculos escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, y alcanzamos a ver parte de lo que es el músculo elevador de la escápula en esta porción posterior, acompañado del trapecio y de los músculos esplenios ya en el cuello. Aquí ya estaríamos también viendo la porción infradioidea de los músculos infradioideos. Aquí viéndolos por delante, entonces tenemos el externo tiroideo y el tiroideo en la parte superior, el músculo escaleno anterior. Acá vemos muy bien pasando la formación del plejo braquial y vemos al nervio frénico cabalgando por encima del músculo escaleno anterior. Aquí abajito alcanzamos a ver parte de lo que hace la glándula tiroides, que como ustedes ven no tiene una relación directa con el cartílago tiroides, sino más bien con el cartílago cricoides, que lo vamos a ver posteriormente en la porción de la laringe. Aquí vemos entonces las ramas del plejo cervical, las ramas superficiales. Vemos aquí un nervio, que en este caso sería el nervio auricular mayor. Aquí atrás tendría que estar saliendo otro que sería el occipital menor. Vemos el nervio cervical transverso y vemos a los nervios, varios de hecho, nervios supraclaviculares. Todas estas son ramas superficiales, todas ellas tienen que ver con un componente eminentemente sensitivo. Aquí vemos las ramas profundas, vemos aquí cómo viene el nervio hipogloso, lo hemos acompañado acá de C1, y como C1 va a mandar esta porción de lo que conocemos como el asa cervical. Acá la vemos formándose por delante de la vena yugular interna, y vemos como esta cervical efectivamente manda ramas para todos los músculos infradioideos. Ven como acá la ramita que va para el músculo homoioideo. ¿Listo? Lo otro que podemos notar acá en esta imagen, si quitamos acá un poco el espesor, vamos a ver nuevamente el músculo escaleno anterior. Vemos acá pasando el frente de él al nervio frénico y alcanzamos a ver algunas de las ramas de la arteria subclavia de la porción preescalénica, viendo acá entonces acá la vena subclavia y aquí la vena yugular interna. O sea que en este punto más o menos estaría formando el confluente del yugulo subclavio del lado izquierdo, por donde después va a formarse el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, que va a atravesar el tórax para llegar a la vena cava superior. Una disección más profunda, entonces vamos a ir de medial hacia lateral. Lo primero, lo más medial que queríamos encontrar, que acá no se alcanza a ver muy bien, debería ser el nervio laringio recurrente, subiendo por la parte lateral de la tráquea. Aquí bien profundo alcanzamos a ver a los ganglios simpáticos cervicales. Uno, dos, aquí arribita el otro, tres, que forman todo lo que tiene que ver con la cadena simpática cervical. Vemos al nervio vago, que estaría entre la arteria carótida común y la vena yugular interna. Y vemos nuevamente ese nervio frénico, como ya lo hemos nombrado, pasando por delante del músculo escaleno anterior. Aquí vamos a detenernos un poco en la formación del plejo braquial. Tenemos acá C5, C6, vamos a formar el tronco primario superior. AC7, bolito, que forma el tronco primario medio, y AC8 y AT1 que forman el tronco primario inferior. Después eso se va a dividir, pero esa competencia la vamos a ver en miembro superior. Aquí vemos muy bien a la arteria subclavia y aquí vemos muy bien a la vena subclavia, por delante la vena del escaleno anterior y por detrás la arteria del escaleno anterior. Y alcanzamos a delimitar la porción preescalénica de esta arteria subclavia, que es la que nos interesa por ahora, dando una arteria hacia abajo que se llama la torácica interna o mamaria interna, una arteria a primera rama hacia arriba, que es la arteria vertebral, muy importante, como ustedes recuerdan, para la irrigación cerebral, y un tronco donde salen varias arterias que se llama el tronco tirocervical. Entonces, eso se parte del contenido de el cuello y las estructuras, sobre todo
nerviosas. Aquí alcanzamos a ver al nervio accesorio, aunque no tenemos el esternocleidomastoideo, iría al tercio proximal del esternocleidomastoideo al tercio distal del trapecio. Recordemos que esos son los dos músculos a los cuales va a inervar. Entonces por eso se alcanza a ver ahí. Si seguimos entonces, vemos nuevamente aquí el plexo cervical, ¿sí? Con su rama auricular mayor, occipital menor, cervical transversa y supraclaviculares. Todas estas ramas son sensitivas. Aquí tenemos el territorio sensitivo, entonces acá vemos el territorio sensitivo del nervio auricular mayor, el nervio occipital menor, todo esto es su territorio sensitivo. ¿Eh? El nervio transverso o cervical transverso y de las ramas supraclaviculares en esta porción inferior. ¿Listo? Un esquemita para que los puedan ubicar. Vemos nuevamente la formación del asa cervical. Vemos cómo ese uno viene acompañando al nervio hipogloso y le manda una rama directa al músculo tiroideo. Y como después sí se mete hacia la parte inferior, atravesando el músculo hiogloso, o pasando por el músculo hiogloso y delimitándose por los triángulos que ya vimos. Aquí podemos delimitar también algunas de las ramitas de la arteria carótida externa. Se bifurcó a nivel del borde superior del cartílago tiroides a una arteria tiroidea superior. Como rama colateral nos manda la laringia superior. Después tenemos la arteria lingual, que viene acompañando al nervio hipogloso. Y finalmente la arteria facial, que se hace un poco tortuosa, se mete profunda a la glándula y sale tortuosa y se dirige hacia la cara. Y una rama posterior que se ve bastante bien acá, que es la arteria occipital, que es una de las ramas que vamos a encontrar aquí en la porción del cuello. Muy bien, en esta otra imagen, lo que alcanzamos a ver entonces es cómo ese nervio vago, vamos a darnos un nervio acá, un nervio laringio superior, que se va a ir una rama interna que se mete hacia la laringe, y una rama externa que va a inervar uno de los músculos de la laringe, que se llama el músculo cricotiroideo, y los músculos constrictores de la faringe. Esta rama interna va a ser de inervación sensitiva de la porción supraglótica. Vemos nuevamente el nervio vago. Noten cómo no se ve el nervio laringio inferior o recurrente, porque recordemos que él, sobre todo este lado izquierdo, se va a volver por debajo de la arteria subclavia, del callado de la aorta. Disculpe. Vemos la formación del asa cervical. No me voy a detener mucho sobre el esquema, pueden estudiar detalladamente el esquema, pero es la formación del plexo cervical con sus ramas superficiales y sus ramas profundas, básicamente dadas por el asa cervical. Nuevamente la cadena simpática, el ganglio cervical inferior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical superior. Este ganglio cervical medio, a mí lo llaman a veces el ganglio estrellado, todos con función simpática y relacionada con estructuras cardiovasculares y obviamente de la cara y el cuello. Nuevamente el nervio frénico, nuevamente el plexo braquial, la arteria subclavia, la vena subclavia, para que recordemos todas las estructuras que hemos estado viendo. Vemos nuevamente aquí la formación de los ganglios cervicales, sus conexiones con los otros nervios, sus conexiones a través también de la parte de la carótida común, de la carótida interna y de la carótida externa, formando plexos alrededor de ellas para llevar inervación simpática. Vemos acá cómo se forma nuevamente lo que hemos hablado del nervio vago y cómo hay una serie de estructuras a través de unos músculos que vamos a mirar más adelante, que se llaman el constrictor superior, constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe, que son músculos extrínsecos a esta porción del cuello, y los vamos a ver detenidamente cuando veamos la faringe. Vamos a continuar acá, nuevamente pasando el tronco tirocervical, ¿sí? Vemos la arteria subclavia, la arteria vertebral, la arteria del tronco tirocervical y hacia abajo la arteria mamaria interna o torácica interna. Aquí se ve un poco mejor, se ve la vena yugular, se ve el asa cervical, parte de ese plexo cervical, se ve el nervio hipogloso, se ve ese 1, el nervio hipogloso, se ve ese 1. Vamos a seguir. Aquí puede repasar en este esquema todas las estructuras vasculares y nerviosas que hemos observado en los diferentes momentos para que ustedes mismos las puedan identificar. Y vamos a mirar algunos cortes reales. Aquí tenemos el nervio vago. Y este nervio vago vemos cómo está saliendo el nervio laringio superior. Ahí lo vemos a la vena yugular interna, acompañando al nervio vago. Aquí vemos, si nos ubicamos un poco acá, vamos a tener que este es el músculo escaleno anterior, por lo tanto este es el nervio frénico, y por lo tanto esta es la porción preescalénica
de la arteria subclavia. Este es el tronco tirocervical, es la única ramita que alcanzamos a ver acá. Y aquí vemos como el nervio vago va viniendo, ¿verdad? El nervio frénico, el nervio vago va a estar descendiendo por acá. Y después vamos a ver cómo el laringe recurrente se va a volver para ir a inervar a la porción de la laringe. La carótida común y la arteria subclavia, por detrás del escaleno anterior. Aquí vemos entonces cómo ese nervio vago permite por debajo de la arteria subclavia un nerviocito que se devuelve, aquí lo va a poner por transparencia, y va a ir a irrigar la porción laringe. Ese nervio es el nervio laringio recurrente. Del lado derecho, porque del lado izquierdo, como les decía, va a devolverse por debajo del callado de la aorta. Y aquí lo estamos viendo. Este es el callado de la aorta. Y por aquí vemos cómo por debajo del callado ese nervio laringio inferior recurrente se devuelve para ir a inervar a la laringe. Vemos aquí el nervio cómo se pega a la laringe, a la tráquea en este caso, para llegar a la laringe. Y acá vemos algunas de las estructuras que vamos a ver posteriormente en ella. Vemos al nervio accesorio, tercio proximal del esternocleidomastoideo, tercio distal del trapecio, punto de referencia para encontrarlo. Vemos aquí al asa cervical. Vemos algunas de sus ramitas, las vemos formándose acá al asa. Y vemos nuevamente al nervio accesorio, para que no lo pierdan de vista. Vemos acá al nervio hipogloso, saliendo del acá y entrando hacia este canal. Y va a estar acompañado, recuerden, con la arteria y la vena lingual. Y ahí los triángulos específicos que ustedes ya pueden repasar y pueden estudiar. Aquí es la vena yugular externa. Aquí la profundidad parte de la cadena simpática. Aquí nuevamente observamos al nervio frénico. Y observamos parte de los nervios supraclaviculares, al nervio auricular mayor y al nervio occipital menor. Aquí vemos el tronco tirocervical, mucho mejor, mucho más evidente. Vemos a la arteria vertebral allá a profundidad, miren que el tronco está cortado. Y aquí vemos por debajo a la arteria mamaria interna o torácica interna, aquí a la arteria vertebral. Aquí vemos las ramas de la carótida externa ya en la porción superior. Aquí tenemos la bifurcación, esta es la carótida interna, esta es la carótida externa. Aquí tenemos la arteria tiroidea superior, por aquí está saliendo la arteria lingual, y aquí la vemos bastante tortuosa, saliendo a la arteria facial. Aquí ya las vemos delimitadas, tiroidea superior, lingual y arteria facial profunda a la glándula submaxilar submandibular. Se continúa entonces la carótida externa para dar sus ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Vemos algo de ese globus carotidio, esa dilatación, alcanzamos a ver ahí en la bifurcación de la carótida externa con la interna. Vemos a la vena yugular interna, formándose el tronco tirolinguofaringofacial, ¿sí? Y de la vena retromandibular para formar a esta gran vena, que es la vena yugular interna. Otras venas que podemos identificar, nuevamente la vena yugular interna, acá se une la vena subclavia para formar los troncos venosos brachocefálicos derechos de este lado, y el izquierdo de este lado, que va a atravesar, nuevamente por transparencia acá, y van a unirse los dos para formar a la vena cava superior. Aquí vemos por encima, por fuera del esternocleidomastoideo, a la vena yugular externa, siempre por fuera del esternocleidomastoideo, y esta pequeñita que alcanzan a ver acá, a la vena yugular anterior, en este caso desembocando en la vena yugular interna. Aquí alcanzamos a ver algunas de esas venas también. Aquí la vena yugular interna, el tronco tirolinguofaringofacial. Aquí las ramas de la carótida externa nuevamente, arteria tiroidea superior. Aquí la arteria lingual, que está un poquito tortuosa. Aquí la arteria facial, también bastante tortuosa. Y acá se alcanza algo de la arteria occipital, no muy bien. Y continuando entonces el recorrido de la arteria carótida, aquí algunas de las ramas de la arteria maxilar, específicamente la alveolar inferior, y algunas de las ramas esfenopalatinas. Finalmente, pero no de menos importancia, vamos a hablar un poco de cómo se organizan las fascias en el cuello. Entonces, el cuello tiene una fascia cervical superficial que básicamente va a estar cubriendo, ¿sí? Esa fascia es una fascia que va a estar cubriendo el tejido o la parte o las porciones del platito, el músculo platisma. Y aquí podemos identificar a la vena yugular anterior, ¿sí? Y aquí a la vena yugular externa, dentro de esa fascia cervical superficial.
Fuera de esa fascia cervical superficial vamos a tener una fascia cervical profunda, que también tiene una fascia superficial de la fascia cervical profunda, una media y una profunda, ¿sí? Hay que entender entonces que esta fascia cervical profunda se divide en tres fascias, una superficial, una media y una profunda. Esta fascia superficial nos va a hacer un desdoblamiento muscular, donde inicialmente nos va a cubrir por delante al esternocleidomastoideo y por detrás a los músculos o al músculo trapecio. Recordemos a los inervados por el nervio accesorio y espinal. Y otra fascia, un poquito más profunda, que nos va a envolver a los demás músculos, en este caso en la porción infraoidea. Lo estaríamos viendo bien medial al esternoioideo y más lateral al homoioideo. Y aquí en la parte inferior estamos hablando de la porción infraoidea al esternotiroideo. Esa fascicita entonces nos va a dar ese recubrimiento. De esta fascia también va a formarse una fascia que nos va a cubrir toda la porción carotidia, o sea, la fascia carotidia. Y vamos a tener entonces una fascia media que nos va a cubrir principalmente todo lo que son las vísceras, en este caso a la glándula tiroides, a la tráquea y al esófago. Miren cómo las cubre de bien. Y la fascia profunda, una porción profunda, que nos va a cubrir sobre todo los músculos prevertebrales, se va a poner por delante los músculos prevertebrales, delimitando todo lo que tiene que ver con estos músculos y los músculos de la parte posterior de la nuca, que ustedes ya los vieron, y toda esta porción muscular redondeando este territorio. Entonces se delimitan algunos espacios, ¿sí?, que van a tener importancia porque algunos de estos espacios van a permitir comunicación entre porciones de la cavidad oral con estructuras que están ubicadas en el mediastino. Entonces, una de las recomendaciones es que estudien estos espacios y determinen muy bien cuál es su localización. Igual si tienen preguntas durante la semana posterior a la semana de receso, estaremos aclarando las dudas que puedan llegar a tener.